Voy a invitarlos a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 28. No sé cuántas veces he escuchado una predicación de Mateo 28. Yo he escuchado muchas. Y he estudiado muchas veces este pasaje. Pero ¿sabe qué? Este pasaje es uno de esos pasajes a los cuales los creyentes, los hijos de Dios, tenemos que estar regresando siempre. Siempre, todas las veces que podamos. ¿Sabe por qué? Porque esta es nuestra forma de medirnos en los parámetros que nos ha puesto el Señor. Mire, tristemente yo he conocido iglesias que a veces comienzan a medirse por los parámetros de otras iglesias, por lo que están haciendo otros. Y dicen, bueno, los otros están haciendo esto, probemos nosotros, hagamos lo mismo, a ver si nos funciona. Y ¿saben? Eso no funciona, hermano. Porque eso es medirse con una medida que no corresponde. El creyente, el Hijo de Dios, gracias, hermano. Me voy a tener que poner una llave aquí, hermano, para la próxima. Gracias, hermano. Voy a tomar más lentito. Tenemos que aprender a medirnos con la medida que nos da el Señor. Esta es la medida correcta, hermano. Cada vez que queramos evaluarnos si estamos haciendo bien o estamos haciendo mal, tenemos que venir aquí. Estos son nuestros parámetros. Aquí está nuestra medida, hermano. Este es nuestro punto. Este es el ancho que nosotros tenemos que dar. No otro. Porque si buscamos en otro nos vamos a equivocar. Vamos a errar. Por eso el Señor nos dejó su palabra. Para que no nos equivoquemos. Para que podamos entender que aquí está lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Que lo apliquemos a nuestra realidad, a nuestra vida, a nuestra necesidad y hagamos la obra del Señor como corresponde. Este pasaje, ¿verdad?, de Mateo 28, 16 al 20 es conocido como la gran comisión, ¿verdad? Pero si lo descuidamos, se puede convertir en la gran omisión, hermano. Y ese es el problema, porque a veces, y tenemos que reconocerlo con sinceridad y honestidad, muchas veces descuidamos, hermano. Somos descuidados o no hacemos lo que el Señor nos ha mandado a hacer tal como Él lo ha dicho. Y por eso que es importante regresar cada vez y volver a analizar los puntos y poder entender lo que el Señor quiere de nosotros. Jesús había resucitado y se había estado apareciendo a sus discípulos por más de 40 días, dice Lucas en Hechos capítulo 1. Se había estado volviendo a aparecer a sus discípulos, ¿verdad? Pero me llama la atención, después de todo lo que los discípulos habían visto, después de todo lo que los discípulos habían pasado con el Señor durante estos 3 años, me llama la atención lo que dice aquí el versículo 17. Vamos a leer versículo 16 y 17. Dice así: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero fíjese lo que dice allí, esa última frase del verso 17. ¿Qué dice? Pero algunos dudaban. Me llama la atención eso, ¿sabe por qué, hermanos? Porque ellos habían visto ya la mano del Señor, ellos habían visto los milagros, habían estado 3 años con el Señor, habían visto tantas cosas. Habían estado viendo al Señor durante 40 días resucitado. Pero todavía dudaban, hermano. Todavía estaba esta ambigüedad en sus corazones. No estaba todavía esa convicción con la que los vemos después a ellos desde el capítulo 2 de Hechos en adelante, ¿verdad? Dice por ahí otro evangelio que estaban encerrados en el aposento alto porque tenían miedo de los judíos. Entonces, ¿por qué estaban así los discípulos todavía? ¿Qué les faltaba? ¿Qué era lo que no tenían aún? ¿Qué era lo que no habían recibido todavía para llenarse de poder, de energía, del poder de Dios para hacer la obra de Dios? Era algo muy importante, hermanos. Y si dejamos allí una marca en Mateo, porque vamos a volver allí, y vamos a Lucas,
24 podemos comprender un poco eso. Lucas 24, el otro evangelio, nos da una pista de lo que pasaba en un sentido con los discípulos en este tiempo. ¿Por qué ellos dudaban? ¿Por qué su enfoque no estaba todavía en lo que tenía que estar? ¿Por qué no estaban haciendo no podían hacer la obra de Dios como el Señor les había mandado, como el Señor quería? Había algo que faltaba. Lucas 24, fíjese, está esta historia allí desde el versículo 13 en adelante, está esta historia de los dos discípulos que se habían ido camino de Emaús, ¿verdad? Regresaban a su casa, habían estado con los discípulos, habían estado con el Señor todo este tiempo, pero volvían y el aspecto, ¿verdad?, de su caminar, de sus palabras, de su retorno a sus casas era melancólico, era así como de tristeza, de frustración, ¿verdad? Y fíjese lo que dice allí, ¿no es cierto? Ellos cuando le respondieron al Señor, porque Él se acercó a ellos junto al camino. Usted puede leer la historia con más detalle en su casa, más tranquilamente, ¿cierto?, para analizarla, pero fíjese lo que ellos decían cuando el Señor les pregunta qué son las cosas que van comentando, que van hablando. Y ellos le respondieron, dice en el versículo 19. Entonces Él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, Lucas 24, 19, de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, fíjese, aquí está lo que ellos querían. Estas eran las expectativas de ellos todo el tiempo, hermanos. Versículo 21. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Entonces, hermanos, aquí se revela lo que había en el corazón de estos hombres. Sus expectativas, sus metas estaban enfocadas hacia las necesidades y las cosas de esta vida, de este mundo. Ellos querían la bendición del reino de Israel. Ellos querían las cosas que les correspondían para esta vida. Pero lo que venía después no importa. No, nosotros queremos lo de ahora. Nosotros queremos la bendición ahora. ¿Sabe? Muchas veces, hoy día, en algunos lugares se está predicando este tipo de evangelio, ese famoso y diabólico evangelio de la prosperidad. En que hoy día es la bendición, hoy día son las calles de oro. ¿Para qué vas a esperar caminar en calles de oro en el cielo? Reclámale ahora al Señor la bendición, pídesela ahora porque Él te la tiene que dar, como si el Señor fuera nuestro benefactor de las cosas que nosotros necesitamos para la vida en este mundo. Entonces, hermanos, estos discípulos tenían sus esperanzas, sus expectativas estaban solamente en las cosas de esta vida, en las cosas de este mundo. Por eso la frustración, hermano, por eso la duda. Había algo que todavía les faltaba a ellos que no podían entender. Había algo que ellos no tenían todavía en sus propias mentes, en sus propios corazones para poder comprender el propósito de Dios. Y lo dice aquí mismo el Evangelio de Lucas, el Señor tuvo que hacer un milagro en ese momento para ellos porque las cosas para ellos en ese momento eran distintas de como son para nosotros ahora cuando conocemos a Cristo. Nosotros ahora cuando conocemos a Cristo no tenemos que esperar que venga una segunda obra de gracia. Cuando nosotros conocemos a Cristo como nuestro Salvador, inmediatamente somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Inmediatamente somos habitados por el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Pero ellos no lo tenían todavía. Ellos tenían que esperar, porque el Espíritu Santo vino recién hasta el día de Pentecostés, 10 días después de que el Señor les da la gran comisión, allí en Mateo 28. Entonces, al final de Lucas 24, fíjese, el Señor tuvo que hacer una obra, un milagro, en ese momento para ellos que ellos pudieran comprender. Lucas, allí 24, el versículo 44 y 45 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos,
Entonces, dice el verso 45, entonces les abrió, ¿qué cosa? El entendimiento, para que comprendiesen las Escrituras. Para que comprendiesen las Escrituras. Entonces, hermano, esa es la clave. Comprender. ¿Sabe? El Espíritu Santo tiene un ministerio, una obra maravillosa en nuestra vida, que es hacernos comprender la verdad. Él os guiará a toda la verdad. Les dijo Jesucristo, cuando venga el Consolador, Él les guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces allí está el ministerio maravilloso del Espíritu Santo en nuestra vida, hermano. Hacernos comprender para que ya no haya más duda, para que ya no haya más confusión. El Hijo de Dios no tiene por qué vivir en duda y en confusión, hermano querido. Tenemos la obra del Espíritu en nuestra vida, tenemos su palabra para que comprendiesen las Escrituras. Y eso es lo que el Señor quiere. ¿Sabe por qué? Porque la obra de Dios no se puede hacer cuando no comprendemos. Cuando no tenemos ese entendimiento de las cosas como debe ser, y el Espíritu Santo nos ayuda en eso, hermanos. Por eso el Señor, cuando les da la comisión, volviendo a Mateo capítulo 28, el Señor se acercó, no se quedó allí esperando a que ellos se les dilucidaran esas dudas que tenían, sino que Él se acercó y les habló diciendo, dice el versículo 18, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Entonces, hermanos, lo primero, la primera condición que el Señor está aquí presentándole a sus discípulos de cómo se debe hacer la obra, es que ellos tengan una comprensión correcta de quién es Cristo. Esto es clave, hermanos, ¿saben? Si nosotros no comprendemos, si nosotros no reconocemos quién es Jesucristo, entonces no le vamos a servir como corresponde. Hermano, Jesucristo es el Señor. La Biblia dice, el apóstol Pablo dice que si nosotros no reconocemos que Jesucristo es el Señor, ni siquiera podríamos ser salvos. Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Entonces, hermano, a veces la gente piensa que la salvación viene así como por etapas. Primero reconocemos a Cristo como el Salvador y de ahí vamos como aprendiendo, entendiendo que Él es el Señor. No, estamos equivocados, hermano. La salvación no es por etapas. Vamos pasando procesos en nuestra vida, procesos de crecimiento, de santificación, pero la salvación es una cosa íntegra, hermano, es total. Cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, hemos recibido a Cristo también como el Señor de nuestra vida. Y si no comprendemos eso, ¿quién es el Señor? El que tiene toda autoridad, toda potestad, en el cielo y en la tierra. Entonces nunca le vamos a servir como corresponde, hermanos. Nunca vamos a dar la medida, porque no le vamos a estar considerando a Él como la única persona digna de toda nuestra adoración, de toda nuestra alabanza, de todo nuestro servicio, de rendirle nuestra vida, hermanos, porque Él es el Señor. Esa palabra que el Señor utiliza allí cuando dice toda potestad, esa palabra que fue traducida como potestad, exousia, en griego, es una palabra que el apóstol Pablo utiliza mucho en sus cartas, y cada vez que utiliza esa palabra la utiliza para referirse a los seres espirituales, a los ángeles, en este caso específicamente a los demonios, hermano. Entonces, cuando el Señor está hablando de que Él ahora tiene toda potestad en el mundo espiritual, en el cielo y en el mundo material, en la tierra, el Señor está diciendo que Él está por sobre todas las cosas, hermano. Y qué interesante esto, porque sabe, la obra del Señor, hermanos, la obra del Señor no se trata tanto de las cosas materiales. Sí, es cierto que hay muchas cosas materiales involucradas, entre ellas nuestra propia vida, y nosotros somos seres humanos materiales, corporales, ¿verdad? Pero sabe, la obra del Señor tiene
un grado alto y principal de ser una obra espiritual. La obra del Señor es principalmente una obra espiritual. Y por eso que el Señor quiere recordarnos, hermanos, que Él está por sobre toda autoridad, sobre todo dominio, sobre todo poder. Él ha vencido a las huestes espirituales. Él ha vencido a toda obra demoníaca que quiere impedir que la obra del Señor avance. Él ha vencido, el Señor es victorioso, hermano. Por eso debemos confiar en que la obra de Dios vamos a triunfar en la obra del Señor. Hermano, nunca el Señor va a ser perdedor, ¿saben? Cuando estemos en el cielo, yo tengo esa convicción, hermano. Y lo dice la palabra. Dice que va a haber en el cielo de toda tribu, lengua, pueblo y nación. ¿Sabe? Yo estoy convencido de algo. Yo creo que los salvos, los que vamos a estar un día redimidos en la presencia del Señor, van a ser muchísimos más que los que tristemente se van a perder. Porque el Señor no puede ser perdedor. El Señor siempre es ganador. Y eso nos asegura a nosotros, hermanos, que cuando vayamos a hacer la obra del Señor vamos a tener la victoria, porque vamos en el nombre del Señor, hermanos. Y Él es victorioso. Por eso tener una comprensión correcta de quién es el Señor que nos ha enviado, el Señor que nos ha salvado y que nos ha enviado, es muy importante para hacer la obra de Dios, hermano. Él es el Señor. El apóstol Pablo dijo que un día ante el Señor, Filipenses capítulo 2, versículo 11, ante el Señor un día se va a doblar toda rodilla, de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Sabe? Es interesante que uno de los títulos que más le atribuimos a Cristo es el Señor, porque la mayoría de las veces cuando hacemos nuestras oraciones, oramos en el nombre del Señor. Y le decimos Señor, Señor. Pero hay un pasaje allí en Lucas cuando el Señor dice, y lo dice con mucha tristeza, le dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo os digo. ¿Se da cuenta? Hermanos, tenemos que tener una comprensión correcta de quién es nuestro Cristo. Él es el Señor. Y Él ya tiene toda autoridad. Él ha vencido, Él es victorioso. Él prometió edificar su iglesia y que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Entonces, hermanos, estamos, ¿sabe? Con el Señor estamos destinados a triunfar. Con el Señor está la victoria asegurada. Tenemos que confiar. E ir y hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Entonces, una comprensión correcta de quién es Cristo. En segundo lugar, dice, versículo 19, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Ir y hacer y enseñar, esa también es parte de la comisión, hermanos. Ir, hacer y enseñar. Y estos tres verbos están a un tiempo en un modo que se llama participio. ¿Qué significa el modo participio? El participio es un modo que es un tiempo presente continuo, ¿ya? Es algo que siempre se está haciendo, constantemente, que nunca se detiene, que no para, que hay que hacerlo y hay que hacerlo simultáneamente. No es algo que tengo que tomar de vez en cuando, no es algo que tengo que hacer cuando me acomode, como le decía Pablo a Timoteo, a tiempo y fuera de tiempo. Cuando tú creas que es el tiempo, que es el momento, y cuando tú pienses que no es el momento, cuando las condiciones estén y cuando las condiciones no estén tampoco. Entonces hay que hacerlo, hermano. No tenemos que esperar que se nos arreglen las condiciones. No tenemos que esperar que se arregle el tiempo. Allá en Chiloé, si esperamos que se arregle el tiempo, hermano, no vamos a hacer nada. No se arregla el tiempo nunca.
No es cierto. Sí, a veces se arregla y hay buen tiempo. Pero si tuviéramos que esperar las condiciones favorables, nunca haríamos nada, hermano. Hay que hacerlo, la obra del Señor constantemente. Hay que estar siempre yendo. Hay que estar siempre haciendo discípulos. Hay que estar siempre enseñando a los discípulos, porque la obra del Señor no se puede detener, hermanos. Mire, nosotros estamos aquí hoy día, año 2017, pero uno puede ir atrás, ¿cierto? Recorrer un poco la historia y ver, no sé, 50 años atrás. ¿Cuántos años tiene la iglesia aquí? 52. Mire, anduve más o menos cerca, ¿ya? Y cómo llegaron esos misioneros, quién los trajo y de dónde ellos vinieron y la obra que se hizo. Y así, hermano, 2000 años de historia, no podemos nosotros detenerla. La obra del Señor no se va a detener, hermanos, hasta que Él venga. Entonces nosotros tenemos que ser como un río, hermano, que fluya, que haga fluir esta corriente de la obra del Señor, de la obra del Espíritu, que pueda seguir avanzando. Y ya si el Señor no viene antes, cuando ya nosotros no estemos, los que vengan tras nosotros, ¿verdad? Como dice una bella canción, alabanza, que nos puedan recordar que fuimos fieles, que fuimos fieles. Así como nosotros miramos atrás, ¿verdad? Y recordamos a esos misioneros que cruzaron fronteras, se sacrificaron y vinieron, hicieron la obra del Señor. Así nosotros podamos hacer hoy, hermanos. Que la obra del Señor no se detenga. Que no seamos nunca un tropiezo para la obra del Señor. Que hagamos lo que el Señor nos ha mandado a hacer, porque la obra del Señor hay que hacerla constantemente y completamente. Hay que tener una correcta comprensión, una comprensión correcta de quién es Cristo, pero hay que hacer la obra constantemente y completamente, no una parte de ella. No hacer lo que yo pienso que a mí me conviene, o a lo mejor esto me acomoda porque aquí, porque acá. No, hermano, ser parte de la obra del Señor. A lo mejor no tengo las mejores habilidades para compartir el Evangelio. A lo mejor no tengo los mejores argumentos. Pero eso no impide, hermano, que seamos parte de la obra del Señor. Porque siempre podemos estar orando. Siempre podemos estar cooperando. Siempre podemos estar ayudando. Y la obra del Señor se hace. Con usted, conmigo, con cada uno de los hijos del Señor que quiera hacer la obra del Señor. Tiene que ser constante y completa. La obra del Señor, hermano, tiene que hacerse, fíjese lo que dice allí el versículo 20. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. Los creyentes debemos tener un compromiso, hermano, un compromiso de calidad. No un compromiso así a medias, no un compromiso de fines de semana, no un compromiso de fechas especiales, un compromiso de calidad, de siempre constante con el Señor, de obediencia a los mandamientos del Señor, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, allí en Juan capítulo 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces la mejor manera, hermanos, que tenemos nosotros como hijos del Señor de mostrar nuestro amor por el Señor es cuando obedecemos sus mandatos. Y los mandamientos del Señor no son gravosos, hermanos. Eso quiere decir que no son difíciles de cumplir. El Señor jamás pondría una carga sobre nosotros que no pudiéramos cumplir. El Señor, las cosas que nos ha mandado hacer, ¿sabe por qué nos ha mandado hacerlas? Porque Él va con nosotros. Él no nos manda solo. Él no nos pide que hagamos algo para que después dejarnos ahí, bueno, arréglatela ahora como puedas. No. ¿Sabes lo maravilloso del Señor? Es que Él siempre va adelante de nosotros. Antes que nosotros llegáramos a la isla, antes que nosotros llegáramos a tal lugar, el Señor ya estaba allí. El Señor ya estaba obrando allí. El Señor ya estaba tocando corazones. Entonces lo que hace el Señor es invitarnos a nosotros a trabajar con Él, hermano.
Por eso nosotros tenemos que tener un compromiso de calidad con el Señor. ¿Sabe? A veces somos tan fáciles de comprometernos con las cosas de este mundo. Yo le digo allá a los hermanos, mira, a mí hermanos, no me afecta, no me angustia de verlos a ustedes comprometidos con el colegio, con las cosas de su trabajo, porque es parte de la vida de uno. Yo también tengo mis hijos en la escuela, también estoy comprometido con algunas cosas, qué sé yo, tengo que hacer esto, otro para colaborar con el colegio, colaborar con los bomberos, colaborar con el hospital, colaborar con, qué sé yo, con medio mundo. Pero cuando se trata de las cosas del Señor, hermano, muchas veces ahí el compromiso o la disposición como que no está del todo. Y ahí es cuando debemos poner en la balanza las cosas y decir, a ver, ¿cómo está nuestro compromiso con el Señor? ¿Cómo está nuestra disposición de tiempo? ¿Cómo está nuestra disposición de horas? ¿Cómo está nuestra disposición de recursos? ¿Cómo está lo que tenemos que darle al Señor? Porque Él es el Señor, a Él primero, hermano. Él tiene que ser el primero siempre en nuestra vida. Tenemos que honrar al Señor y tenemos que obedecerlo con todas las cosas que Él nos ha mandado, y enseñarle a los nuevos hermanos a que vivan de la misma forma. Entonces, una comprensión correcta de quién es Cristo, una comisión completa, un compromiso de calidad, y finalmente allí el versículo 20, la última parte del versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y esto habla de la comunión, hermano. Esa comunión continua, esa comunión constante que el Señor quiere tener con cada uno de nosotros, hermanos, porque Él nos asegura su presencia. ¿Sabe? Él nos ha asegurado su presencia. Nosotros tenemos que buscar al Señor en nuestra vida. Cada día, hermano. Cada día ir a su presencia, porque el trono de la gracia, dice Hebreos, está abierto. El Señor dice que abrió el camino nuevo y vivo, que debemos venir con confianza delante del Señor, buscar al Señor, buscar su comunión, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces este trabajo no es para llaneros solitarios, hermano. La obra del Señor no es para llaneros solitarios. La obra del Señor es para personas que quieren trabajar en comunión con Él, primeramente, y en comunión con su iglesia, con el cuerpo de Cristo, con la familia de Dios. Entonces, hermanos, tenemos un desafío, un llamado nuevamente en nuestra vida, una comisión. Y hay una medida que el Señor nos ha dejado, y es la medida en la cual nosotros, es el patrón al cual nosotros tenemos que recurrir siempre. Porque esa es la medida que el Señor nos dejó. Si buscamos otra, nos vamos a equivocar. Al final del año 1700, a los finales del año 1700, cuando ocurrió la Revolución Francesa, dice que los franceses y varios otros europeos se dieron cuenta de que había muchas cosas en las cuales ellos no estaban en acuerdo. Y una de esas cosas que era importante para todo lo que era el comercio y todo lo que era las interacciones entre los países, entre las naciones, era ponerse de acuerdo, por ejemplo, en una cosa tan básica como en el uso de las medidas. Imagínense. Entonces, la medida de longitud, ¿ya? Entonces dijeron, busquemos una medida que sea convencional para todos, ¿ya? Porque uno usaba la yarda, otros usaban la pulgada, ¿no es cierto? Y entonces dijeron, busquemos una medida, encarguémosle a unos científicos que descubran o encuentren una medida que sea convencional para todos, y llegaron, después de estudiar, ¿no es cierto?, el tiempo que recorría la luz entre el polo y qué sé yo, y otro ángulo que sacaron ahí los científicos, descubrieron el metro, hermano. Y entonces en aquellos años, como había que tener ese patrón para que todos pudieran medir ahí su metro, ¿verdad? Buscaron una aleación de unos materiales, unos metales que no sufrían la alteración, los escondieron en unas bodegas, en unas bóvedas allí en las afueras de Francia, y todo aquel que quería unirse a la convención del metro tenía que ir a medir su metro allá. Obviamente hoy día hay otra manera
más exacta de medirlo, ¿no es cierto? Pero en aquellos tiempos, al final del 1700, después de la Revolución Francesa, se hizo así. Y todo aquel que quería tener el metro, tenía que ir allá, a Francia, tenía que medir el metro con ese patrón que estaba allí, y ahí llevaba su metro a su lugar. Y decía, aquí está mi metro, porque lo medí con el patrón correcto. Hermano, este es nuestro metro. Aquí está. Y el Señor nos ha dejado hoy día nuevamente su palabra, su comisión, para que nos midamos con respecto a ella. Y podamos decir, estamos dando la medida, estamos dando el ancho, estamos dando el alto, estamos andando conforme al patrón del Señor, o estamos buscando medidas por otro lado. Que el Señor nos ayude. Amén. Inclinemos nuestro rostro, hermano, en oración. Y yo le invito, mi hermano querido, en esta noche, allí que en una actitud de oración, usted pueda decirle, Señor amado, gracias. Gracias por tu palabra, que siempre es perfecta, Señor. Siempre es precisa. Tu palabra es la medida que nunca cambia. Tu palabra es el patrón por el cual debo medir mi vida siempre delante de ti. Y eso nunca va a cambiar, porque es tu palabra eterna, que permanece para siempre. Por eso, Señor, ayúdame. Quiero andar a la luz de tu palabra. Quiero obedecer tus mandamientos, Señor. Quiero hacer lo que dice tu palabra. Quiero tener una comprensión correcta de quién es Jesucristo, quién es el Señor. Quiero ver al Señor realmente en mi vida, tal como Él es. Y quiero obedecerlo, quiero seguirlo. Quiero hacer la comisión que el Señor me ha encomendado completamente. Quiero cumplir la palabra del Señor completamente. No lo que me convenga, sino cumplir todo lo que el Señor me ha mandado. Quiero tener un compromiso de calidad. Que mis lealtades sean siempre en primer lugar hacia el Señor, no hacia las cosas de este mundo. Y que mi comunión sea una comunión continua con Cristo. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias por lo que hemos podido compartir con mis hermanos en esta noche. Te pido que tú bendigas a esta iglesia, que bendigas a las hermanas en su reunión que van a tener evangelística, que bendigas esas conferencias que van a tener los jóvenes, Señor, que van a poder desafiarse hacia la obra misionera. Que tú bendigas, Señor, la obra, porque es tuya, Señor. Que tú esfuerces nuestras manos, Padre, para que honremos a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por quien oramos en esta noche. Amén. Amén. Gracias, hermano.